Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 415 de la 7ª temporada. Hoy, la resurrección con Pablo Deiros. Instructiva charla con el Dr. Deiros y el pastor Juan Pablo Bongarrá. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Cada vez se predica menos de la cruz, y entonces predicamos de la resurrección. Pero hay otro vacío que pocas veces se transita, y es qué sucedió con el Señor Jesús después que resucitó y hasta el día que ascendió a los cielos. Pasaron 40 días. Y es muy rico allí los encuentros que tuvo con sus discípulos, y quería charlar de eso hoy. Que rara vez se pone todo junto, se pica por lo de Emaús, por los discípulos que fueron a pescar, algún otro incidente, pero casi pasa desapercibido porque la gran celebración ya pasó. Así que traje a mi gran amigo el pastor Pablo Deiros. Tiene muchos doctorados, libros. Terminaste ya el comentario de cada libro del Nuevo Testamento. Estaba escribiendo la última vez que vino. Vamos a ver qué nos dice. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Juan Pablo. Y ¿qué te parece el tema? me parece genial, es cierto, creo que apuntás muy bien un poquito ese vacío en la atención que los creyentes y las iglesias le prestan a lo que ocurrió después de la resurrección, y especialmente a la ascensión. Así como decimos que no podía haber resurrección si primero no había crucifixión y muerte, podemos decir que la resurrección pierde sentido sin la ascensión. Por eso, en los credos cristianos, no solo se dice murió, resucitó, ascendió a los cielos y volverá otra vez. Esa es la fe cristiana completa, porque si no estás queriendo andar con un auto con una dos rueda ruedas o como mucho 3 ruedas, pero te faltan, son 4 ruedas. Es crucifixión, resurrección, es ascensión y es vuelve otra vez. Y eso completa, digamos, el cuadro de la fe cristiana. Y esa es toda su esperanza y su poderoso mensaje de redención. Ahora, hay cosas que a mí me intrigan, me intrigan. Tengo un problema, alguna vez lo hablé con un profesor de la Universidad de Hebrea. Yo estaba subiendo a la montaña, a ver, es largo la historia, en el Valle de Ela, donde fue la batalla de David y Goliat. Sí. Y subía en una montaña que la montaña tiene unos pilotes con todos los versículos del capítulo que cuenta la historia esa. Entonces yo pensé, estoy del lado de los judíos, ¿no? Sí. Descubrí después, tanto que tuve que volver a ir a hacer la filmación correcta, que los de Saúl, el ejército de Saúl estaba enfrente y yo estaba del lado de los filisteos. Y caminando allí había un señor, se veía que estaba hablando con otro, terminó siendo argentino, hablaba perfecto español, y yo le hice esta pregunta, ¿no? Y te la hago a vos, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Tengo problemas con los números. Cuando dice 100.000, 40.000, y yo pienso, un ejército de 40.000, la logística que tiene que tener para darle de comer a 40.000 personas, ¿viste? Me hago todo ese tipo de cosas. Sí. Cuando llega el momento de la crucifixión, se habla de que en Jerusalén había
casi 1 millón de personas. Ahora, cuando vas a Jerusalén, se te hace difícil ver eso. Sí, Y en la resurrección estaban todos allí. sí. Lo del 1 millón de personas no está en la Biblia. No. Empecemos por ahí. Sí. Eso se le ocurrió a alguien, debe haber sido andaluz o algo así por lo exagerado, porque como bien decís, vos fuiste varias veces a Jerusalén, la ciudad antigua, no entran más de 3.000, 4.000 personas circulando por la calle, por la Jerusalén antigua, entre los muros en la época de Jesús. Es una manera de decir que había mucha gente. Que había mucha gente, un gran número, y es cierto, había mucha gente, un gran número de peregrinos. De hecho, 50 días después, 3.000 personas de esos peregrinos reconocieron a Jesús como su Mesías y fueron bautizados por los primeros creyentes. Ese número tiene un poco más de sentido, pero aún así, en el contexto demográfico en que ocurrió, era una multitud enorme, Es cierto, Jerusalén era muy visitada por los peregrinos de la diáspora, además de los que venían de Judea, de Galilea, algunos pocos de Samaria, y por supuesto toda la ciudad de Jerusalén estaba en las calles en plena celebración, ¿no es cierto? Uh-huh. Era una fiesta muy, digamos, valga la redundancia, festiva, porque estaban recordando precisamente su Pascua, su salida de la esclavitud en Egipto, así que era, digamos, probablemente la fiesta más importante. ¿Y qué hacían en la fiesta? Porque al templo, otra vez, más de, en la explanada podemos decir 10.000 personas a lo sumo. Y es bastante, sí. Es bastante. ¿Y qué hacían durante el día? ¿De lunes, martes? No, había una, bueno, durante la semana había una serie de actos de preparación. Obviamente el templo estaba abierto permanentemente para la oración, en los distintos patios o atrios, los adherentes y aún prosélitos gentiles que venían de la diáspora, porque se consideraba casi un requisito visitar Jerusalén al menos una vez en la vida, algo parecido a lo que hacen los musulmanes hoy con la Meca, ¿no? Sí. Una peregrinación por lo menos en la vida. El patio de Israel estaba también lleno de judíos devotos y participando, además de los distintos sacrificios que se iban haciendo. La celebración prácticamente era un continuo, dando oportunidad a todo el mundo de orar, de agradecer, de llevar también sus ofrendas y demás. El clima era un clima de fiesta, mucho bullicio, mucho amontonamiento de gente. Así que era una ocasión. Otra vez me hago la pregunta, ¿no? Ya vamos a entrar en tema, porque Pablo es profesor de historia y de esto sabe mucho. Tenían que comer esa gente. Sí, por supuesto. No había McDonald's. No. Bueno, a ver. Por supuesto que no era fast. Va a anunciar que había McDonald's. No, señor, no haga publicidad gratis. Por supuesto que no había restaurantes de comida rápida, pero sí había un montonazo de negocios que aprovechaban la oportunidad para ganar algo de dinero. No te olvides que poco antes de esto, bueno, ahí hay una discusión en cuanto si fue al comienzo de su ministerio o justamente en los últimos días de su ministerio, Jesús echa a los mercaderes del templo. Esos mercaderes, ¿qué vendían? No vendían trajes, corbata, camisa, sandalia. Vendían mayormente los animales para el sacrificio, desde un becerro hasta una palomita, todos los animales
correctos para los distintos niveles de sacrificio, pero además la mayoría de ellos eran negocios de comida. Es decir, vendían viandas a los peregrinos, porque los peregrinos no tenían cómo comer en otro lado. Los alojamientos estaban todos ocupados y había alojamientos. Muchas familias abrían sus casas porque también se ganaban algunos denarios dando hospedaje. Así que, y además, no solamente la ciudad de Jerusalén intramuros tenía una reactivación económica extraordinaria en ocasión de la fiesta, sino que todos los pueblitos alrededor. Pensá que Jesús, cuando tiene que elegir la última semana, los últimos días, tiene que elegir un alojamiento para él y para sus discípulos, no se aloja en la ciudad de Jerusalén. No. Primero por razones de seguridad, pero segundo porque no había lugar en la ciudad, y entonces se aloja en casa de sus amigos de Betania, Marta, María y Lázaro. Sí, un pueblito que está del otro lado del Monte de los Olivos, a ver. 3 kilómetros, más o menos. Pero como mucho, como mucho. Yo te iba a decir 10, 15 cuadras. Sí. Bueno, salimos de allí. Vamos, pregunta de Arroyo Seco. ¿Por qué cambia la fecha de la Pascua? Una vez es en marzo, otras en abril. Claro, porque no sigue el calendario que nosotros seguimos. No seguimos el calendario gregoriano, seguimos el calendario hebreo. Y es decir, la fiesta. Seguimos el calendario de los judíos para esta fiesta, que es más preciso, obviamente, ¿sí? ¿Cierto? Preciso en el sentido de que es la fecha en que la Pascua se celebraba. Sí. Entonces, claro. Tenía que ver con los astros, la luna. Nosotros hemos inventado otras fechas como cristianos. Navidad es un invento. Sí. Y hay otras fechas que hemos inventado, pero Pascua es Pascua, porque es la Pascua judía. Le queremos decir a la audiencia que también dentro del estudio hay mosquitos. Sí. O sea que te está rondando uno. Bueno, empezamos. El Señor Jesús resucita, lo que nosotros pensamos es el domingo a la mañana, el domingo de resurrección. Muy temprano en la mañana, las mujeres, ¿de dónde? Posiblemente de Betania. Pasaron el sábado en Betania, se caminaron estos 3 kilómetros, 15 cuadras, depende de a quién le va a querer más, y llegan a la tumba, ¿no? Sí. Y ahí empiezan los incidentes del Señor Jesús. Ahí empieza, esa es la primer aparición del Señor. Y esto tiene lugar en Jerusalén, en realidad es afuera de la ciudad, es fuera de los muros, hacia el noroeste de la ciudad de Jerusalén. Se estima que estaba el huerto donde Jesús fue sepultado, en una cueva, o mejor dicho, en una tumba cavada en la roca, ¿verdad? Y entonces iban a completar la preparación, digamos, mortuoria del cadáver de Jesús. Habían corrido como locos en el atardecer del día viernes, porque después de las 6 de la tarde ya comenzaba, con la aparición de la primera estrella, comenzaba el día de reposo, el sábado. Así que rápidamente Jesús muere a las 3 de la tarde, así que entre las 3 y las 6, en 3 horas tuvieron que resolver un problema mayúsculo, que era qué hacían con el cadáver de Jesús. La ley judía, bueno, los romanos no tenían ningún problema, porque los romanos dejaban los cadáveres en la cruz para que se pudrieran o para que se lo comieran las aves de rapiña. Eso estaba terminantemente prohibido por la ley judía, que requería retirar los cadáveres, enterrarlos, meterlos en una fosa común, pero no podían quedar expuestos porque contaminaban el ambiente, y además había una contaminación ceremonial
precisamente por tratarse del día sábado en el contexto de la celebración de la Pascua. José de Arimatea, muy interesante el caso de José de Arimatea, porque junto con Nicodemo eran miembros del Sanedrín, del Consejo de los Judíos, y aparentemente José de Arimatea, pensamos lo mismo de Nicodemo, eran hombres de muchos recursos, pero no formaban parte del grupo de, digamos, discípulos públicos de Jesús, lo eran en secreto. Pero en este momento salen los dos, y especialmente José de Arimatea, ofreciendo una tumba que no había sido utilizada todavía. Era costumbre en aquel entonces preparar un sepulcro así para la familia, ofreciendo esa tumba, y va a gestionar con Pilato, por eso era un hombre del consejo y con mucha autoridad, va a gestionar con Pilato la entrega del cuerpo de Jesús. Pilato, que ya estaba con un sentimiento de culpa terrible, porque sabía muy bien que había crucificado a un inocente violando todas las normas del derecho romano, rápidamente dispone, sí, sáquenlo, llévenselo, hagan lo que quieran, para sacarse el problema. Ya se había lavado las manos, así que para sacarse el problema de encima. Entonces, no hubo mucho tiempo de preparar el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en un sudario, pusieron algunas hierbas aromáticas, de hecho fueron 30 kilos de mirra que metieron ahí. Eso era un entierro de un rey persa. Es una barbaridad de perfume y de mirra, pero eso es todo lo que pudieron hacer. Faltaban algunos aceites, quizás perfumes y algunas otras cosas, y el cuadro realmente es muy tierno. María Magdalena, la mujer que quizás más amó a Jesús, y tenía razón. Bueno, es para escribir una novela en relación con María Magdalena, porque una mujer totalmente destruida por Satanás, Jesús la dignificó, la trató con un amor extraordinario, y por eso ella es la primera en preocuparse de honrar el cuerpo de su maestro y de atenderlo junto con otras mujeres que también eran discípulas de Jesús, ¿no? Sí. Así que van al huerto y se llevan la sorpresa de que el cuerpo no está allí. En la tumba. No está en la tumba está vacía. Pero este es el primer testimonio de, por lo menos, de que el cuerpo no está. Lo que sospechaba María Magdalena y las otras mujeres también es que se lo habían robado. Entonces, de ahí la alarma. Y no solamente el hecho de que se han robado el cuerpo, sino la sospecha de que quienes se lo robaron son los mismos que lo mataron, especialmente los judíos, para después andar diciendo de que los que lo habían robado eran los discípulos. Claro, echarle la culpa a los discípulos, además de cometer un sacrilegio desde el punto de vista ceremonial, ¿no? Le quiero decir algo a la audiencia. No hago publicidad de mi Instagram, aunque sí hago. Pero el colaborador que me ayuda allí en Instagram, Juan Pablo Bongarra, puso el momento en que yo filmé dentro de la tumba. No se puede asegurar que fue la tumba de Jesús. Yo diría que no es, pero sería parecida. Sería muy parecida. Está cavada en la montaña, está cavada en montaña, está en un jardín, y está a 50, 100 metros de una montaña, de la misma montaña, ¿no? Donde se ve la calavera, se ve el Gólgota. El Gólgota, que es o Calvario. Las tres palabras significan lo mismo, que era una calavera. Entonces yo muestro, creo que allí, si no en otra filmación, muestro fotos de 1890, una foto y se ve muy bien la calavera. Muestro
una filmación del doctor Billy Graham en el año 62 leyendo la resurrección. Todavía no había los árboles ni la planta que hay ahora, y se ve la calavera, y ahora no se puede ver mucho porque te destruye, porque hay un estacionamiento de micros justo ahí. Entonces, pero se ve los dos ojos. Sí. Y entonces allí lo acabo de ver que pusieron el minuto o 2 minutos que pudimos estar adentro de la tumba, porque eran las 4 de la tarde y nos sacaron corriendo, ¿no? Pero bueno, uno puede apreciar mucho de esto que estás contando, ¿no? Exacto. Soy Samuel, los estoy viendo desde Trelew. ¿Cómo se cuentan los 3 días que Jesús estuvo muerto? Pues muchos hasta dicen que la muerte fue el día jueves, y no olvidan, porque si no, no son 3 días. ¿Qué símbolo tiene cuando Jesús se levanta de la tumba? ¿Qué significa esto que deja dobladas sus ropas? Carlos de Uruguay. Bueno, nos estamos metiendo en la resurrección. No, está bueno. Son buenas preguntas porque expresan curiosidad, y es bueno, y curiosidad por los detalles, para tener el cuadro lo más completo posible. Quizás hay que decirle a nuestros televidentes y en general a todos los que están con este tipo de preguntas y de inquietudes, que tenemos 2000 años desde los hechos históricos hasta el presente, y que en realidad los documentos, hablo como historiador, Juan Pablo, los documentos que tenemos para reconstruir estos hechos son muy pocos, y los relatos son extremadamente sintéticos y breves. Tenemos 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que no todos dicen exactamente lo mismo, y hay algunos que incluso omiten algunos episodios, o la mayoría. Tenemos el Evangelio de Juan, tenemos el relato en Hechos, capítulo 1, y tenemos el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15. Y son versículos, no hay demasiados detalles. Entonces, ojalá tuviéramos una biblioteca de testimonios, ojalá tuviéramos videos y grabaciones y todo lo demás. Ahora, por eso estos hechos históricos los aceptamos por fe y no por vista. Nosotros sabemos que Cristo vive porque vive en nuestro corazón, no porque hayamos visto la tumba vacía. Vos la viste vacía, sí. Yo ni siquiera estuve en Israel, nunca. Así que de todos modos creo que la tumba quedó vacía. Sí, entonces, claro. Esto es una cosa. La otra cosa que está en una de las preguntas que hizo un televidente tiene que ver con la cuestión de los 3 días. Vos dijiste algo sobre números hace un rato, en un comentario así rápido. Cuando hablamos de números, número de días, número de personas, números de esto, número del otro, en la Biblia tenemos que ser prudentes, porque en la Biblia los números tienen significado más allá de lo aritmético. Es decir, 3, especialmente 3, es un número altamente significativo. 3 es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. 3 son los días en que Jesús estuvo sepultado, y podemos seguir la lista. 7 es un número altamente significativo. Es el número de la perfección, y de tapa a tapa la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, menciona 7. 12 es otro número significativo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Y 40 es un número muy significativo. 40 días duró el diluvio, 40 años Moisés, a los 40 años tuvo que huir, a los 40 años volvió, 40 años en el desierto.
la lista es larguísima, con el número 40. Entonces, da la impresión como que en la Biblia los autores bíblicos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no estaban pensando tanto en 1, 2, 3, 4, 5 aritméticamente, sino simbólicamente. Simbólicamente, lo cual no quiere decir que Jesús no estuvo 3 días sepultado, o que entre la resurrección y la ascensión no pasaron 40 días. Pero, a ver, quiero que me entiendan, es más importante la significación simbólica de la cantidad que la precisión aritmética de la misma. ¿Soy claro, Juan Pablo? Sí, más o menos, pero sí. No, interesante la vuelta que le das, pero la pregunta es, el 14 de Nisan, o sea, 1 de abril, era el día viernes. Sí. A las 3 de la tarde mataban al Cordero Pascual. Sí. Del viernes. Del viernes. Y ese momento que el Señor Jesús muere. Bueno, pero vos fijate, de muerto, viernes, sábado y domingo. Eso los 3 días. Claro. Pero vuelvo a decir, no de 24 horas calculado con precisión. Exacto. Pero en realidad cubre 3 días. Exacto, cubre 3 días. Esa es la respuesta, sí. De todas maneras, tengo grandes amigos que están pensando, no, tiene que haber muerto, porque si no, no serían 3 días. Bueno, no, perdón. Está bien. Te amo. Pablo es tan claro y somos de la misma denominación. La denominación de no hacer de estas pequeñas diferencias cosas... Toda una cuestión dogmática. No, como para pelearnos. Claro. Yo con él tengo miles de diferencias, sí, pero no las traemos acá y no hacemos de estos detalles, porque viste que hay gente que hace de cada detalle motivo de pelea, sí, de división. Eso es lo que realmente, bueno, hemos superado, gracias a Dios. ¿Y qué de Carlos de Uruguay? ¿Qué significa que dejó dobladas sus ropas? Es muy interesante, otra vez, 2000 años. Ni vos ni yo estuvimos en la mente de Jesús en ese momento. Pero tratemos de imaginar la escena. Es de madrugada, el Señor vuelve a vivir, revive, el Padre lo levanta, lo resucita, Jesús deja la mortaja, el sudario y toda la mortaja, y lo deja allí bien dobladito. ¿Por qué? Y más que por qué, ¿para qué? Hay todo un mensaje allí. ¿Quiénes son las primeras en mirar adentro de la tumba y ver que el sudario y la mortaja estaban dobladitos? Las mujeres. Mirá la delicadeza de Jesús de dejar la tumba limpita y ordenada. Ese no es un mensaje para Pedro, que era un desordenado. Igual que los jóvenes ordenan y dejan ordenar el dormitorio de la casa. Es seguro, ya pasale factura a tu nieto. Pero qué cosa más delicada la de Jesús, sí, de dejar todo ordenado. Las mujeres venían precisamente a eso, a ordenar, a perfumar, a cuidar, a ver que el sudario estuviera bien colocado, preciso. Eso es típica preocupación de una mujer por un ser querido, ¿no es cierto? Incluso María Magdalena era una mujer joven, pero habría otras mujeres mayores que lo veían a Jesús. La madre. Como, claro, y lo veían como un hijo, y lo cuidaban como si fuera su hijo. Entonces, ese cuidado, Jesús piensa en nosotros en todo momento. Así como de la cruz le dice a su madre y a Juan, el más joven de sus discípulos, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre.
y se preocupa, así como se preocupó por el ladrón a la derecha cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, así como se preocupó por todos los que lo estaban escupiendo, insultando y gritando y tirándole cascotes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice, van a venir las muchachas a arreglarme, a perfumarme, le voy a dejar todo dobladito. Qué interpretación original, ¿eh? ¿Por qué? No, pero escuchad, sigo con la interpretación. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dejado todos los lienzos tirados? Claro. Hubiera confirmado, se robaron el cuerpo. Claro, un acto de violencia. Pero él se fue por su propia cuenta, dejando la ropa bien dobladita. Bueno, las mujeres tenían otra preocupación. Estamos hablando de la resurrección y no vamos a poder entrar en el otro tema. Hasta donde podamos. Sí. Ella tenía el problema, ¿quién moverá la piedra? Ahí tenés. Porque la piedra que tapaba, parece que era una piedra redonda. Sí, era una piedra redonda y se apoyaba sobre una pequeña pendiente, una canaleta en pendiente que se trababa con otra piedra o con un tronco, ¿verdad? Sí. Se sacaba la traba y rodaba la piedra. No es que la levantaban porque sería muy pesada. Algunos especulan que hay una piedra así como esa en Jordania, que dicen la piedra de la... Bueno, son todas suposiciones. La piedra estaba removida, pero la otra cosa sorprendente es que los soldados desaparecen. Claro, porque si alguien podía mover la piedra, eran los mismos que la hicieron caer. Sí, sí. Es decir, en lo que le cerraron la tumba, que serían un grupo de gente, porque la piedra había que moverla de todos modos, serían los mismos que la podían abrir. Además, acordate que la tumba estaba sellada. ¿Qué quiere decir? Que con arcilla, entre la piedra y el vano de la cueva o del sepulcro, se metía arcilla y esa arcilla se sellaba con un sello oficial. Quiere decir que no solo la piedra estaba removida, el sello estaba roto. Ahora, ¿qué oficial romano iba a atreverse a romper el sello de una tumba? Era como, ¿viste cuando le ponen una faja de clausurado? De clausurado. No, el tipo que te puso la faja de clausurado, no sé, el imbécil que vaya a romper la faja de clausurado. Era imposible. Sí. Lo sorprendente de esto es que en Filipos el carcelero se quiere matar pensando en que algo que estaba bajo su responsabilidad se había trastocado. Y Pablo dice, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Los soldados romanos, al romperse ese sello por la acción poderosa de Dios, están expuestos a la muerte. Ah, no, le cortaban la cabeza, sí. Porque sucedió exactamente lo contrario a lo que se suponía tenía que suceder estando ellos presentes allí. Sí. Y de hecho, se salvan por la maniobra que inventan después. Claro. Es decir, porque vino el invento del robo del cadáver, vino después. Y eso le salvó la vida a los soldados. Sí. Porque dijeron, no, se lo robaron. Bueno, digan que se los robaron. Y nosotros hablamos con Pilato y arreglamos que no pase nada. Exacto. Si yo no me equivoco recordando... El comentarista de cada libro de la Biblia sos vos, sí. Pero no me la sé de memoria. Es María, la hermana de Lázaro. La que rompe el perfume de nardo. Quería saber de dónde sale que no se puede comer carne. Lo de comer carne es de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, es una tradición más de origen medieval.
que no tiene nada que ver con la tradición hebrea, porque los judíos, de hecho, la cena pascual era cordero asado, así que no tiene nada que ver con la tradición judía. Y es un poco la idea de, está muy ligado con la idea del ayuno. Y en este caso un ayuno más significativo. De 40 días. Claro, por el contenido calórico, por las proteínas y todo lo demás, hacer un ayuno más riguroso, ¿no es cierto? Claro, de ahí viene la palabra carnaval. Significa, es el último día que vale la carne. De ahí sale carnaval. Sí. Entonces, de carnaval a Semana Santa hay 40 días que ciertos grupos religiosos que merecen todo nuestro respeto, por supuesto, no comen carne y entonces aumenta el pescado. Pero no es una cuestión tampoco muy rígida dentro de la Iglesia Católica. Hoy prácticamente es más una recomendación de respeto tradicional en la celebración, ¿no? Bueno, hemos hablado de la resurrección. Hay se lo dejo para otra vez, porque no hay tiempo para meternos en el tema. Cuando el Señor Jesús resucita, no tiene el mismo cuerpo que tenía antes. No, pero tiene ahora un cuerpo que se llama glorificado. Sí, pero ahí tenemos que tener cuidado, porque la falta de precisión en la comprensión de lo que dice el testimonio bíblico puede llevar a lo que históricamente se han considerado herejías. Te cuento una anécdota. Dando clases en el seminario, en un curso de Historia del Cristianismo en segundo año, yo dije que nosotros los cristianos, conforme el credo apostólico y el testimonio bíblico, sobre todas las cosas creemos en la resurrección de la carne. Y una muchacha se quedó dura, escandalizada. Me dijo, no, profesor, Jesús no resucitó carnalmente, resucitó espiritualmente. Entonces le dije, explícame qué querés decir por espiritualmente. Era un espíritu. Le digo, ¿pero quién te enseñó eso? Mi pastor. Yo le digo, bueno, lamentablemente tu pastor te enseñó una herejía que fue condenada en el siglo V, sí. Y que precisamente se la conoce como fantasmismo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el testimonio bíblico. El cuerpo resucitado de Jesús, o Jesús resucitado, le dijo a sus discípulos, yo no soy un fantasma, no se asusten, yo no soy un fantasma. Un fantasma, y esto es palabra textual, no tiene carne y huesos como yo tengo. Entonces, era un cuerpo físico, carne, huesos, pero glorificado, es decir, liberado de las limitaciones que el pecado ha producido en nuestro cuerpo de carne y huesos. Nuestro cuerpo de carne y huesos envejece, nuestro cuerpo de carne y huesos se enferma, nuestro cuerpo de carne y hueso está bajo la condena del pecado. El cuerpo de carne y hueso de Jesús, que es el cuerpo de su encarnación, no es docetismo esto, es el cuerpo de su encarnación, es un cuerpo que está liberado de esas limitaciones, no se enferma y no muere, y no envejece. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Es difícil, porque todo lo que nosotros, testimonio visual que tenemos de ese cuerpo, es lo que leemos en el Nuevo Testamento. Pero ese cuerpo comía, Jesús comió con sus discípulos en Galilea, y está registrado en las páginas del Nuevo Testamento,
pero ese cuerpo se presenta resucitado a sus discípulos, estando las puertas cerradas en un recinto que no tenía ventana, y sin embargo Jesús se presenta en medio de ellos. Ese cuerpo de pronto, ¡pum!, desaparece de los discípulos de Emmaús. Una vez que lo identifican, dice, desapareció. Ahora, en nuestra experiencia humana, los cuerpos no desaparecen. Pero el cuerpo de Jesús no era un fantasma que aparecía y desaparecía. Era un cuerpo de carne y huesos, como él mismo lo define. Y este es el cuerpo que nosotros vamos a tener. Hay una gran diferencia, Juan Pablo y hermanos, hermanas, oyentes, hay una gran diferencia entre resucitación y resurrección. Resucitación es lo que ocurrió con Dorcas, resucitación es lo que ocurrió con Lázaro. Volvió a vivir, pero murió. Jesús volvió a vivir, pero no muere más. Pero con un cuerpo de carne, con un cuerpo de hueso, como él lo definió. Me parece sin las limitaciones del espacio ni y del del tiempo. Entonces, es un cuerpo que tiene la capacidad, primero, de pasar una masa sólida. Segundo, de desplazarse a una velocidad y al lugar que se le ocurra. Es un cuerpo que no necesita dormir, pero si quiere puede dormir. No necesita comer, pero puede comer. Es un cuerpo que ocupa un espacio y lo podemos tocar. Y acá quiero decir algo más, que es una interpretación, la escucho permanentemente en esta época del año cuando hablamos de la resurrección. ¿Qué pasó con las marcas de los clavos en las manos de Jesús, los pies de Jesús y la herida del costado? Vos habrás escuchado, y a lo mejor como yo también lo predicaste, que Jesús le muestra a Tomás sus cicatrices como evidencia de la realidad de que él había resucitado. No creo que Jesús mostró ninguna cicatriz, porque si no, no hubiera sido una prueba para la fe de Tomás. No es un ver para creer. Precisamente el no mostrar las heridas o los rastros de las heridas fue evidencia suficiente de que era él. Y te lo doy, te pongo otro ejemplo. Si a Jesús, en lugar de haberlo crucificado, 2 heridas en las palmas, 1 herida en los pies y 1 herida en el costado, lo hubiesen decapitado, hubiera resucitado con la cabeza debajo del brazo. Si lo hubieran quemado, ¿qué habría resucitado? ¿Un montón de ceniza? Si se hubiera ahogado en el mar, ¿qué vendría? ¿Un esqueleto pelado por los pescados? Entonces, el cuerpo de Jesús resucitado es un cuerpo de carne, huesos y perfecto. Es el cuerpo con que Dios creó a Adán y a Eva. Pero perfecto. En Apocalipsis dice el cordero inmolado. ¿No da la sensación allí de que el cuerpo del Señor, aún estando en el cielo, tiene evidencias de haber sido inmolado? No, el cordero inmolado primero es lenguaje metafórico. Sí. Primero, Jesús no es un cordero. No, bueno, momentito, es lenguaje metafórico. Porque si no, tenemos que decir que además de las señales de haber sido inmolado, tendría que tener 4 patas como un cordero. No, pero bueno, no seas así. No, confundimos lenguaje metafórico con lenguaje real, descripción de lo real. La imagen de cordero inmolado es una imagen eterna, porque él murió y su muerte es de efecto eterno. Pero así como él no está muerto, él no sigue inmolado. Eso es una imagen metafórica. Está bien. Entonces, vuelvo a repetir, si en lugar de crucificarlo,
lo hubiesen decapitado como a Juan el Bautista, se tendría que haber presentado con la cabeza en la mano. Y si hubiese sido quemado vivo, como tantos creyentes fueron quemados vivos, tendría que venir un montón de ceniza. Nos cuesta entender que cuando Jesús le dice, tócame, pon aquí tu dedo, es un desafío a la fe. Cree no porque ves, crees porque no ves, porque soy yo. A Jesús yo no lo reconozco por sus heridas, lo reconozco por quién es Él. No necesito que me muestre las heridas para saber que murió por mí y que me ama. Bueno, un toque de... Buen tema para seguir pensando. Un toque de humor, ¿te parece bien? Sí. De lo que habíamos hablado antes. Igual, comer carne ahora no es pecado. Con el precio que tiene es un milagro. Muy bueno, Patricia. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Hoy mi hermano... Maravilloso el sentido de humor de nuestros hermanos. Mañana es el cumpleaños de mis hermanos mellizos y uno de ellos hizo un asado muy interesante. Cuando Jesús se presenta a los discípulos, ¿cómo entró? Traspasó la pared, dice Estela de Patamar. Claro, lo que acaba de decir. El cuerpo glorificado. Juan Pablo, nos cuesta entenderlo porque nosotros tenemos una mente formateada con los cánones científicos desde el siglo XVII en adelante. Nuestro concepto de la materia es lo que nos ha enseñado la ciencia. Pero eso no quiere decir que el Dios Todopoderoso y Creador de la materia no sea capaz de levantar de los muertos un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto. Sí. Bueno, aquí estamos, ya se nos terminó el programa, nos faltan 5 minutos. Pablo, el Señor Jesús resucitó. Amén. Y tuvo 40 días, estuvo 40 días en las que se presentó muchísimas veces. Algunas de esas veces están en los relatos, sí, pero es muy posible que se haya presentado. Juan Pablo, muchísimas veces más, porque si vos te pones a pensar, los relatos, las instancias son 12. 12. 12, ni una más ni una menos. Después sí, después de la ascensión, tenemos el testimonio de Pablo, de que se presentó a Pablo, sí, ¿verdad? En el camino a Damasco. Sí. Pero, digamos, entre la resurrección y la ascensión fueron 12 episodios. Y esos de la mitad de esos 12, o 5 por lo menos de los 12, ocurrieron en Jerusalén, inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Y los demás en Galilea, Monte de los Olivos, en fin, en distintos, en la de Jerusalén, otra vez. Sí. Pero no se puede decir que eso fueron las únicas manifestaciones de Jesús resucitado a sus seguidores. Sí, uno podría decir que Jesús se presentó a seguidores de él, nada más. Gente que lo conocía de antes. No hizo una presentación en público. Y eso levanta la pregunta legítima, ¿por qué no se presentó, por ejemplo, a Pilato? ¿Por qué no se hizo presente en una reunión del Consejo de los Judíos? ¿Por qué no armó un lindo lío en Jerusalén cuando todavía había peregrinos ahí dando vuelta, para armar toda una revolución y empezar a gobernar? Y no lo hizo porque es de veras el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el método de Dios hacer un gran espectáculo. El método de Dios es apelar a nuestra fe e invitarnos a la fe. No necesitamos que se nos presente Jesús acá en medio nuestro, resucitado en este momento. Lo que necesitamos es fe para aceptar que Él vive y vive para siempre y quiere vivir en cada uno de nuestros corazones y tener parte activa en nuestra vida. ¿Qué sería la fe cristiana, Pablo, sin la resurrección? Pablo dice, nada, nada, no tendría sentido. Estaríamos siguiendo a un muerto. Estaríamos como los musulmanes siguiendo a
Mahoma. Pero confesamos a Jesús como el Hijo de Dios precisamente porque resucitó. Mahoma fue un gran maestro y un hombre de una piedad extraordinaria, pero sí, lo fue, pero está muerto. Y toda la religión islámica gira alrededor de la muerte de Mahoma, ¿verdad? Y lo único que dejó son escrituras que hay mucha discusión de cuánto del Corán es de la pluma de Mahoma y cuánto es agregado después. Pero Confucio lo mismo. Confucio lo mismo. Buda lo mismo. Gautama, Buda también lo mismo. Hombres de virtudes, de grandes enseñanzas, de nobles pensamientos, pero muertos. Queda el recuerdo de sus escritos. Cristo vive, vive. Y por su Espíritu Santo nos hace real su presencia entre nosotros. Como dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a mandar al Consolador. Y Él sí va a estar con ustedes todo el tiempo, y va a estar en la China, va a estar acá en Buenos Aires, va a estar en donde se encuentre. Ahora, cuando oramos y decimos, Pablo, gracias Señor por estar con nosotros en esta noche, ¿está el Señor o es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu de Jesús? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Es la manera en que Jesús se hace real en nosotros. Uh-huh. Así como Jesús es la expresión viva del amor de Dios, el Espíritu Santo es la presencia real de Jesús en nuestras vidas. Uh-huh. Che, Pablo, vamos a dejar para otro programa lo que íbamos a hacer hoy. Me parece muy bien. Que vamos a ir mencionando esas 12 presentaciones del Señor. Y se me viene a la mente una idea para preparar también lo que se llaman las teofanías. Uh-huh. Es decir, las apariciones del Señor antes del nacimiento en Belén, ¿no? Donde se dice, bueno, que Dios estuvo, por ejemplo, en el horno de fuego, ardiendo, uh-huh, allí en Babilonia, estaban los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres mozos hebreos. Y Nabucodonosor dice, hay 4, pues echamos 3. ¿Pero querés que te complique un poco más la vida? No, porque no tenemos tiempo. Pero te la complico, a vos y a los oyentes. ¿Y qué de las teofanías de Jesús resucitado después de la ascensión? Ay, qué lindo tema. El apóstol Pablo da testimonio de eso. Sí, pero Pablo no fue el único. No. Hay miles, sí, y miles y miles de testimonios de cristianos en 2000 años, sí, que dicen, el Señor me visitó, sí, el Señor me, sí, tocó, me abrazó, me besó, era Él. Sí, sí. Sí, es tremendo, qué lindo tema. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.